Antes de continuar con el setup de la cámara, les voy a mostrar un par de cambios que hice en la escena. Nada realmente importante, pero igual quiero mostrarles. En primer lugar, cambié un poco la inclinación y la rotación de la cámara. Nada realmente importante, un par de grados, pero igual quería mostrar eso. En segundo lugar, en el fuselaje, antes teníamos todos los nodos de transformación. Entonces borré ese historial para tener esto totalmente limpio. Y finalmente hice el plano sobre el cual está nuestro avión más grande. Esos son todos los cambios que se hicieron. Entonces vamos a volver a nuestro render cam. Y listo, entonces continuando con el setup de la cámara, para este render solamente vamos a cambiar la longitud focal. Vamos aquí a View y Camera Attribute Editor. Entonces vamos a cambiar solo la longitud focal. Recuerden que este valor está expresado en milímetros y básicamente está midiendo la distancia del centro del lente al plano focal. Un lente con el que me gusta trabajar mucho es el de 28 milímetros por la forma en que maneja la perspectiva. Una longitud focal más pequeña, vamos a pasar aquí de 35 a 28, una longitud focal más pequeña nos va a dar un ángulo de visión más ancho. Recuerden que el focal length está directamente relacionado con el angle of view, con el ángulo de visión. Al disminuir este valor vamos a tener un ángulo de visión más ancho y como resultado vamos a tener una sensación exagerada de perspectiva, que es lo que estamos buscando con este render. Queremos, como dije en algún video anterior, que el avión se destaque, que haya una sensación de tamaño. Para eso no es simplemente sacar un render en contrapicada, sino también trabajar con el focal length. Y digamos también ustedes ven que hay, llamemos una línea de acción en el avión que muestra que está hacia arriba, está apuntando hacia arriba ese avión. Entonces, todo este tipo de detalles nos ayuda a obtener ese render que estamos buscando. Entonces, en resumen, un lente de 28 milímetros está tratando de abarcar la mayor cantidad posible de información en la escena. Para esto el lente debe hacer que los objetos a mayor distancia se contraigan más rápido, lo que conduce a ángulos más largos en las líneas de retroceso, y es por esto que existe este sentido de perspectiva exagerada. Es importante que entiendan, no solo para este render, sino en general para cualquier render o fotografía que tomen, que la percepción que existe de que el lente afecta la perspectiva surge del hecho de que la gente normalmente piensa en términos del tamaño aparente de los objetos. Por eso al cambiar a una longitud focal más corta, tendremos que acercar la cámara unos pasitos extra con el objetivo de mantener el mismo tamaño. Eso ahorita lo vamos a ver acá. En este momento no estoy moviendo absolutamente nada acá para que ustedes puedan concentrarse en lo que estoy diciendo. Si no han trabajado mucho con fotografía o no tienen este tipo de factores en cuenta al tomar una foto o sacar un render, sé que alguna de esta información puede resultar algo confusa, por eso quiero que se concentren en lo que digo. Si es necesario, repitan esta parte para que puedan entender completamente lo que estoy diciendo. Entonces vamos a tener que acercar la cámara unos pasitos extra para mantener el mismo tamaño. Y este movimiento de la cámara, este acercar la cámara, finalmente es lo que está marcando el cambio en la perspectiva. ¿Ok? Entonces, para esta escena, como dije, utilizaremos un lente de 28 milímetros que es relativamente ancho. Y listo, vamos a trabajar acá. Entonces, por defecto Maya tiene un lente de 35 milímetros. Vamos a cambiarlo a 28 y fíjense acá que el avión va a dar la sensación de estar más lejos. También fíjense, tenemos en Angle of View 54.4 y va a cambiar a un valor más alto. Entonces ponemos 28 milímetros en el focal length
Y ahora tenemos un angle of view de 65.4 y como pueden ver el avión da la sensación de estar más lejos. Entonces vamos a acercarlo un poco. Y por ahí me parece una buena posición. Con eso ya terminamos lo que es el setup de la cámara y podemos empezar a trabajar ya en la iluminación. Vamos a agregar el bookmark de esta nueva posición. Vamos a eliminar este. Entonces, View, Bookmarks, Edit Bookmarks. Vamos a eliminar este. New Bookmark. Y le decimos Add to Shelf. Entonces recuerden, ahora si movemos la cámara por accidente o a propósito, simplemente hacemos clic en este botón y volvemos al que sabemos va a ser la posición de nuestra cámara. Entonces ahora sí salimos a la vista en perspectiva y vamos a empezar a crear los planos que van a contener la luz. Entonces vamos a venir a Polygons, creamos un plano, lo ponemos encima del avión y lo escalamos. Hasta que esté cubriendo relativamente bien la parte del fuselaje, algo de las alas. Igual el tamaño es posible que lo cambiemos, lo hagamos más pequeño o más grande. Esto es una posición inicial. Vamos a venir acá a la Channel Box y vamos a disminuir todo esto a 1. Y a este plano le vamos a agregar desde el Shelf Rendering un Lambert. Este Lambert vamos a aumentar la incandescencia al máximo y vamos a poner un valor un poco azulado. Entonces en el Hue vamos a poner 220, Saturation un poquitico, 0,12 tal vez, está bien ahí, y el Value por ahora lo vamos a dejar en 1. Vamos de vuelta a nuestro Render Cam para ver cómo se ve esto. Ahora vamos a seleccionar este plano, venimos al Shape, Render Stats y cancelamos Cast Shadows, Receive Shadows, Motion Blur, principalmente Primary Visibility, Smooth Shading y para ahorrar algo de memoria, no mucho igual. Para una escena tan simple como esta vamos a cancelar Double Sided y debido a que las normales de este plano están apuntando en la otra dirección, hacemos clic en Opposite. Entonces vamos a sacar un render de esto para ver cómo se ve. Listo, acá tenemos nuestro primer render, vamos a guardarlo para poder comparar después. Ya tenemos la información de luz que nos está dando ese plano, con el valor de incandescencia en el Lambert. Y pues obviamente es una escena terriblemente oscura, hay que agregar más planos, pero en principio vemos que el plano está cumpliendo su función y el material asignado al plano. Entonces vamos a crear un plano en este lado, vamos a duplicar esto, control D, y lo vamos a rotar 90 grados en Z. Salimos del Render Cam y vamos a ubicar esto. Lo escalamos, le damos todo, hacemos los cambios necesarios. Vamos a ubicar esto acá. Lo rotamos. Vamos a todas las vistas, nos aseguramos que esté en una buena posición. Acá lo bajamos porque si dejamos ese plano arriba, la parte de abajo del avión va a estar totalmente oscura y eso no queremos que pase. Lo seguimos ajustando y el objetivo de este plano que estoy creando acá es una especie de rim light. Vamos de vuelta a nuestro Render Cam y ya desde esta vista seguimos ajustando este plano. Como les digo, la idea es un rim light que saque información con highlights de estos lados.
Acá pues vamos a sacar un render a ver qué pasa. Comparamos con el anterior y acá efectivamente estamos viendo el efecto que queremos. Sin embargo, el Lambert que está aplicado por defecto al avión no nos está ayudando mucho a ver esos detalles. Entonces igual vamos a guardar esto para comparar. Vamos al Outliner. Acá hay un grupo maestro que contiene todas las geometrías de la escena, excepto pues estos planos que hemos creado. Entonces vamos a seleccionar todo excepto el suelo. Y a esta selección vamos a agregarle un Blim. Sacamos otro render para ver qué pasa. Y con este Blim ya podemos ver mucho mejor el efecto de iluminación que nos está dando ese plano que está allá. Comparamos con la anterior y por supuesto es muchísimo mejor para lo que queremos. Guardamos esta imagen para comparar y ya con esto sabemos que debemos poner un plano de luz en este lado porque esto está demasiado oscuro. Cerramos esto y antes de crear ese plano vamos a asignarle a este otro Lambert y lo mismo que con el anterior. Ponemos la incandescencia al máximo y acá vamos a colocar una información de color más cálida para compensar lo que está haciendo este plano de acá. Entonces acá podemos poner tal vez 20 en Hue, el Saturation también un valor pequeñito, 0,12 también, y el Value lo vamos a dejar en 1 por ahora. Es posible que después lo aumentemos para tener más iluminación. Entonces vamos a duplicar este, salimos de del Render Cam, vamos a la vista en perspectiva. Control D para duplicar. Y lo rotamos. Volvemos al Render Cam y sacamos un test render de esto. Y este es por supuesto un mejor render que el anterior. Sin embargo, de inmediato vamos a cambiar el value de nuestros tres planos. Lo vamos a aumentar un poco, tal vez a 1.25 o 1.5. A ver qué pasa. Todavía está bastante oscuro esto, pero ya vemos que vamos por buen camino. Guardamos esto para comparar después. Salimos de ahí, vamos a perspectiva, seleccionamos el plano, vamos a la pestaña Lambert y vamos a aumentar esto vamos a ir directamente a 1,5 y lo mismo para este Lambert. Sacamos otro render, lo comparamos con el anterior y este está mucho mejor. Lo guardamos y ese plano último que creamos lo voy a mover un poco más al lado del avión porque siento que la luz está golpeando demasiado de frente, digamos, en estas áreas y quisiera que haya un poco más de contrastes, un poco más de sombras en estas áreas. Adicionalmente, al moverlo vamos a acercar esto. Al moverlo vamos a obtener más información de luz de este lado. Esto se va a poner un poco más oscuro y eso nos va a ayudar en general al volumen del avión. Ya lo guardamos, vamos entonces a moverlo y lo ponemos más de lado al avión. Lo podemos hacer un poco más pequeño y lo podemos bajar un poquito. Volvemos al Render Cam y miramos cómo sale este render. Comparamos con el anterior y efectivamente estamos obteniendo el resultado que queremos. Fíjense en esta área acá.
de las aspas de este motor. El render anterior, ahora miren el nuevo. Está mucho más oscuro, hay muchos más contrastes y volvemos al anterior. Estas áreas del tren de aterrizaje, así era antes y ahora. Al mover el plano, esto se pone más oscuro y ayuda a que ese rim light, ese efecto del rim light sea aún más evidente. Entonces, en este punto me parece que es suficiente de los planos que están emitiendo esa luz. Tenemos que trabajar en estas partes que están terriblemente oscuras. Para eso vamos a crear un directional light. Vamos a guardar este para comparar después. Y vamos a crear un directional light. Tal vez por ahí. Venimos a Shadows y activamos Use Ray Trace Shadows. Y otro cambio pequeñito es acá en la información de color. Quiero que emita un color más frío. Entonces volvemos. 210 en Hue. Un poquito en Saturation. .1. Y el Value por ahora lo vamos a dejar en 1. De vuelta al Render Cam. Y miramos qué pasa. Con esta luz direccional ya mejoró mucho de la iluminación, sin embargo, vamos a guardar esto. Sin embargo, tenemos áreas que se están quemando totalmente. Entonces, vamos a disminuir el value de ese Lambert que está asignado a este plano. A ver si eso ayuda. Vamos a ponerlo en 1,1. Y acá vamos a sacar un render solo de esta área para comparar. Comparamos y efectivamente ayuda ese cambio en el value para que no se quemen tanto esas áreas y tampoco estamos perdiendo mucho en iluminación. Ahora sí, saquemos un render completo para comparar. Comparamos y efectivamente está mejor. Sin embargo, voy a disminuir un poquito la intensidad de esa luz direccional y voy a cambiar también la información de color a un color más cálido. Entonces vamos al outliner, seleccionamos esa luz direccional, vamos a disminuir esto solo un poquitico, tal vez 0.9, y vamos a cambiar el hue a un color más cálido, tal vez 18, y sacamos otro render a ver qué pasa. Comparamos y me parece que estos cambios que hicimos ayudan bastante a la escena. Ahora vamos a guardar esto para comparar después. Ahora vamos a asignar un Use Background a este plano para que tengamos el efecto, la sensación de un plano infinito que igual va a recibir sombras. Entonces venimos al Hypershade, creamos un Use Background y lo asignamos al plano, al suelo. Cerramos el Hypershade y vamos a ver los atributos de este Use Background. Bueno, antes de modificar nada, vamos a sacar un render de esto. Comparamos con la imagen anterior y de inmediato vemos que ya los bordes de ese plano desaparecieron, que eso es lo que estábamos buscando, pero también tenemos reflexión acá y eso no queremos. Guardamos esta imagen y empezamos a trabajar en el Use Background, aunque primero venimos acá al Outliner, seleccionamos nuestra Render Cam, buscamos esta parte Environment y vamos a cambiar el Background Color a uno un poquitico más claro.
Vamos a ponerle a esto 0,1 tal vez. Y listo, seleccionamos nuestro plano. Seleccionamos el Use Background. Y acá evidentemente debemos poner la reflexión a 0. Este valor no nos importa porque al poner esto en 0, la información que aparece acá es totalmente irrelevante. Sacamos un render y vemos qué pasa. Comparamos con el anterior y ya vemos el cambio en el background color. Esto es con el nuevo valor de 0,1 que pusimos en la cámara. Y también pues acabamos con esas reflexiones no deseadas. Guardemos esto para comparar y listo. Acá uno podría pensar que terminó con los settings del Use Background, pero si uno va a hacer algo de postproducción en Photoshop o en After Effects, si fuera una animación, si vamos al alfa, vemos que esto es un desastre total, porque no solo tenemos el alfa del avión, sino que el Use Background está creando información alfa para la sombra que está siendo emitida o que es capturada por ese Directional Light, y también tenemos esto acá, que debe ser de los planos que emiten luz. Entonces volvemos acá al color y vamos a empezar a ajustar eso. Entonces seleccionamos el plano, tenemos ya el Use Background seleccionado. Vamos a poner esto en 0, Reflection Limit a 0. Sacamos otro render y miramos. Como pueden ver, la información de color no cambió en absoluto. Sin embargo, si vamos al Alpha Channel, este es en el anterior, seleccionamos ahora el nuevo, pueden ver que ya no hay información de reflexión en el canal alfa del Use Background. Sin embargo, seguimos teniendo información alfa de la sombra que está siendo capturada por esa luz direccional. Guardemos esto para comparar después. Cerramos esto y para eso vamos a Matte Opacity. Seguimos con Opacity Gain y ponemos esto en 0. Sacamos otro render para comparar. Comparamos con el anterior, obviamente no hay cambios en la información de color, pero ahora vamos al Alpha Channel y vemos que ya no solo no tenemos información de las sombras que aparecen sobre el plano, sino que ahora tenemos totalmente aislado toda la geometría del avión. Guardemos esto para comparar. Volvemos acá a mostrar la información de color. Y para efectos de composición también, cuando queramos solo el plano, podemos trabajar con render layers o simplemente podemos sacar un render solito del plano. Eso es todo. Entonces, volvemos a mirar nuestro último render y este me parece un buen punto para que empecemos a agregar los shaders. Podemos por supuesto modificar algo en la iluminación, ya sea de la luz direccional o de los planos. Por ejemplo, el plano que está en este lado me parece que podemos disminuir un poco su tamaño. Podemos rotarlo un poco para que empiece a mandar información de luz en esta parte que está demasiado oscura. Sin exagerar porque queremos este efecto de ese rim light así como está. Entonces aquí ya, antes de pasar a asignar shaders y todo el trabajo final, vamos a cambiar los settings del render a lo que ya van a ser settings de producción. Todo esto son previews. Como ustedes pueden ver, la imagen no es nada suave. Entonces vamos a cambiar eso para poder tener una idea mejor, una idea exacta de cómo se está comportando la geometría ya con esta iluminación. Eso lo hacemos en el siguiente video, entonces gracias por mirar y practiquen por favor lo que hemos visto acá. Chao.